Hola Kim, hola a ustedes también. Yo soy Meli y el día de hoy les voy a pasar el tea sobre mi catastrófico viaje de graduación a Disney. Ok, antes de comenzar, yo sé que no es cualquier cosa viajar a Disney, sobre todo por el dinero que cuesta. Disney es muy caro, entonces no me gustaría que pensaran que yo me estoy poniendo mis moños todavía que viajé a este lugar, pero esperen a escuchar esta historia. Y si me acordé de esta anécdota fue por el episodio anterior en donde Kim nos habló de una estafa en donde se vio envuelta un aparente viaje que se ganó y que resultó ser una especie de estafa. Y me pasó algo ligeramente similar con este viaje a Disneyland. Pero bueno, antes de comenzar, les invito a que vayan por algo de tomar. Yo me estoy tomando un tecito matcha frío. Estaba caliente, pero se me enfrió en segundos porque el clima aquí en Tijuana está bien raro. Hace calor, llueve, luego hace frío. Ahorita está súper nublado y hace bastante frío. Y bueno, como les digo, esto me sucedió en la preparatoria. Cada que se graduaba una generación, organizaban un viaje a Disneyland. Era como, pues, la tradición de esta preparatoria. Obviamente había alumnos que no podían viajar a Estados Unidos y pues celebraban de otra manera el viaje de graduación. Pero yo sí quería ir a Disneyland. Lo mejor de todo es que pues iba a ser un paseo con mis amigos, iba a estar muy bonito, pero yo en ese momento tenía un novio de preparatoria, entonces se me ocurrió la brillante idea de yo viajar con él en su camión, con sus compañeros de su salón que pues no se llevaban conmigo. A mí me pareció buena idea, ¿saben? Pero si no hubiera tomado esa decisión, esta historia no habría pasado. Y es que, ok, obviamente yo estaba súper emocionada. Como a las 3 de la mañana salía nuestro camión que iba a cruzar a Estados Unidos y llevarnos a Disneyland. Por alguna razón, nuestro camión, el de su salón, era de los primeros en salir, porque había otros grupos, como por ejemplo en mi grupo, que yo decidí no viajar con ellos, salía un poco más tarde, como a las ¿qué serán? 5 o 6 de la mañana, porque Disneyland creo que lo abren como a las 10, más o menos. El punto es que nuestro camión salía a las 3 de la mañana, era de los primeros en salir, entonces por obvias razones ni siquiera dormí bien ese día. Me desperté súper emocionada, nos arreglamos y nos fuimos a la preparatoria, que es en donde íbamos a esperar a estos camiones. Les repito, nuestro camión era el primero en salir. Se supone que nosotros seríamos los primeros en llegar a Disneyland. Y bueno, estamos ahí esperando. Nos dicen que pues pronto iba a llegar nuestro camión, pero el camión no llegaba. De repente pasaba media hora y en eso llegaban los camiones de los demás grupos y el de nosotros no pasaba. La verdad sospechamos que algo estaba pasando porque veíamos a los guías y a los profes como que hablarse en secreto y hacer llamadas y así, hasta que pasaron horas y horas y nuestro camión no pasaba. Para esto ya habían llegado los camiones de los grupos que salían más tarde. O sea, mi grupo, que era de los más tardes en salir, ya se había ido y nosotros, que éramos el camión que debía salir en primer lugar, no llegaba. Para este momento, todas las mujeres de este salón, que no era el mío, estaban súper enojadas. De verdad, yo nunca había conocido a gente que se enojara tanto y por obvias razones. Obviamente pagamos por el camión, pagamos el boleto y estábamos llegando bastante tarde. Creo que para esta hora ya eran como las 9 de la mañana y nuestro camión no llegaba. Les recuerdo que nuestro camión debió haber salido a las 3 de la madrugada. Y bueno, de repente empezó a correr el rumor que no había suficientes camiones, que no habían contratado suficientes camiones para llevarnos a Disneyland, que supuestamente lo que estaba pasando era que los camiones tenían que llegar a Disney y regresarse por nosotros. Y bueno, pasaron por los últimos grupos y finalmente llegó nuestro camión, que aparentemente ni siquiera era el que correspondía por obvias razones, ni siquiera era de la misma compañía de los demás, como que los guías, los profes tuvieron que contratar un camión para llevarnos, para cruzarnos a Estados Unidos. Pero ¿creen que eso es lo peor? Espérense a escuchar el resto de esta historia. Pues este camión nos llevó a La Garita para cruzar a Estados Unidos. Teníamos que bajarnos del camión y cruzar a pie para que
pues nos revisaran las cosas y así. Entonces ya una vez que cruzamos Estados Unidos tenemos que esperar a nuestro camión pues cerca de la garita. El camión nunca pasó. El camión, no sé qué pasó, creo que el camión ni siquiera tenía el permiso de cruzar Estados Unidos, entonces nos quedamos sin camión. Nos quedamos sin un camión que nos llevara a Disneyland. Ya habíamos perdido muchísimas horas, estábamos desveladísimos, con mucha hambre, mucho sueño. Y a pesar de todo esto que había pasado con el primer camión, ya habíamos cruzado Estados Unidos y no teníamos cómo llegar a Disneyland, ¿saben? Ay, no, si de por sí todo esto ya era bastante catastrófico. Les digo, las niñas de este salón eran bien enojonas, unas estaban llorando, gritándoles a los profesores que lo solucionaran, que no se valía. Y pues yo entiendo que obviamente no se vale, no es para nada justo. Yo me acuerdo que para este momento le estaba marcando a mis papás, explicándoles la situación. Y de hecho todos los alumnos de este camión estaban haciendo lo mismo. Entonces nos enteramos que ya había llegado el mensaje a la preparatoria. Y es así como nos enteramos por la gente, por nuestros amigos que no pudieron viajar a Disney y que se tuvieron que quedar en la preparatoria, que aparentemente hubo una especie de fraude para ahorrarse dinero de los camiones. La mesa directiva o los que organizaban el Grad Night contrataron solamente una cierta cantidad de camiones. Entonces el plan era que estos camiones recogieran a ciertos grupos, los llevaran hasta Disney y que se regresaran por los demás grupos. La verdad, los guías se la rifaron, los profes se la rifaron porque ellos también fueron víctimas de todo este fraude, de todo este suceso. Ellos también querían viajar a Disneyland. Entonces, creo que de sus bolsillos salió el dinero para contratar a unas camionetitas que nos iban a recoger en el spot en donde estábamos ya en Estados Unidos. Obviamente esto iba a salir muchísimo más caro porque eran eran carros donde cabían unas, ¿qué serán? 6 personas. Aquí sí no estoy orgullosa de lo que voy a contar a continuación, pero ya estábamos bien desesperados, entonces no queríamos estar esperando a las camionetas que iban a llegar por nosotros. Además, no había suficientes para la cantidad de personas que éramos, pues éramos grupos enteros, ¿saben? Yo me tuve que ir en las piernas de mi novio. O sea, esto es súper ilegal y más en Estados Unidos, ustedes entenderán. Si nos hubieran detenido, yo creo que si hubieran multado, hasta metido a la cárcel, yo qué sé, porque éramos menores de edad y pues ni siquiera estábamos con cinturón de seguridad, íbamos a viajar una distancia bastante larga, pero les digo, ya estábamos desesperados, lo único que queríamos era llegar a Disneyland y divertirnos. Para todo esto terminamos llegando como a las 2 de la tarde, cuando se supone que el parque abría a las 10 de la mañana. Entonces estábamos devastados, pero lo bueno es que ya habíamos llegado a Disneyland. Aquí voy a hacer un paréntesis. Todo lo que fue Disneyland estuvo bien, o sea, obviamente nos divertimos aunque hubiéramos llegado súper tarde y así, pero la historia no termina aquí, porque si no teníamos camiones que nos llevaran a Disney, ¿creen que teníamos camiones para regresarnos a Tijuana? Pues no teníamos camiones para regresarnos. Entonces, de igual manera, no sé cómo le hicieron los guías y así, pero contrataron a un servicio de camiones de Tijuana o camiones mexicanos que los trajeron a Estados Unidos, que ya no servían muy bien, no tenían ventanas. O sea, imagínense en la madrugada ya de regreso con muchísimo frío porque no había ventanas. Eran camiones, más bien eran como calafias. Imagínense una calafia de aquí de México en sus peores condiciones. Pues era lo mismo, estábamos viajando en esos camiones y de verdad sí fue todo un martirio porque ya estábamos cansadísimos, muertos por todo lo que había pasado. No sé por qué estaban como que muy pegados los asientos uno del otro, entonces no cabíamos, ni siquiera podíamos estar sentados bien porque no cabíamos, nos apretaba muchísimo las piernas, las rodillas, entonces teníamos que estar sobre los asientos. Ay no, lo peor de todo es que como estos camiones son de Estados Unidos, no nos podían llevar hasta Tijuana. Entonces nos dejaron a la deriva, de verdad nos dejaron a la deriva en Estados Unidos, cerca de la garita. No había manera de que otros camiones nos recogieran de la garita y nos llevaran a la preparatoria, que se supone que ese era el plan inicial. Aquí sí estuvo súper chafa porque
cada alumno tuvo que pagar pues su servicio de Uber o de taxi o de lo que fuera, llamar para que pasaran por ellos. Además, el regreso ya era como a las, ¿qué serán? Como a las 2, 3 de la mañana, entonces pues no es tan fácil que alguien pase por ti a esa hora o que un taxi esté a esta hora, no sé, la verdad sí estábamos muy tristes, devastados y obviamente las cosas no se quedaron así. Muchos papás estaban enojadísimos, incluso hasta estaban exigiendo que nos pagaran otro viaje a Disney, lo cual obviamente no iba a pasar. Yo tuve que pedir un Uber de Tijuana desde La Garita hasta mi casa, entonces fueron gastos que no estaban planeados para nada. Además, hablemos de la seguridad. Yo era una menor de edad. Estaba muy feo todo este asunto. Ay, no, de verdad, sí fue un viaje muy estresante y muy caótico. Pero si yo no hubiera decidido irme en este camión, si yo hubiera decidido irme en el camión que me correspondía, no hubiera estado aquí contándoles esta anécdota. Ven, de repente salió el sol. Les digo que el clima estaba súper extraño. Perdonen la iluminación toda rara. Y bueno, como ya viví todas mis graduaciones, no creo que algo así me vuelva a pasar. Pero si ustedes están a punto de graduarse y van a tener un viaje de graduación, de verdad espero que no les pase algo parecido. Y bueno, eso es todo por la anécdota del día de hoy. Y Kim, ahora es tu turno de pasar el tip.